Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos hoy, 1 de julio, a nuestra primer encuentro sincrónico del curso Psicología Organizacional para el periodo 803. Bienvenidos todos. Eh, pues tengo claridad de que este es un periodo intersemestral. Ustedes están haciendo un gran esfuerzo pues para avanzar su proceso y pues también nosotros estamos aquí como en ese proceso intersemestral en donde estamos en esa transición entre el periodo grande y el siguiente periodo. Entonces, pues es algo ajustado para ustedes, es algo ajustado también para nosotros. Son 8 semanas en las que vamos a trabajar fuertemente, las que ya llevamos, esta sería nuestra segunda semana, ¿no? De estar, de estar trabajando, segunda ya comenzando tercera. Entonces, pues la idea de nuestro encuentro de hoy es primero, pues esta es nuestra agenda, siempre en los encuentros sincrónicos van a tener ustedes una agenda, en donde pues bueno, esto es lo que vamos a trabajar. El primer punto pues vamos a hacer la presentación, tanto de ustedes como mía. Segundo punto, vamos a mirar la agenda de nuestro curso, son 8 semanas, entonces tendríamos que ver eh, cómo, cómo vamos a operar en estas 8 semanas y tenerlo muy en cuenta. El tercer punto tiene que ver con la revisión del paso 1, aspectos generales. Hay algunas cositas que quisiera comentarles y pues de todas maneras, pues para ir ajustando, todavía estoy todavía en el proceso de centralización, entonces todavía hay tiempo para revisiones. Y pasamos entonces a nuestro paso 2, que es el reconocimiento de conductas de refuerzo de estímulos condicionantes. Ya he visto que algunos de ustedes tienen varias preguntas al respecto y tienen toda la razón de tener todas las preguntas porque pues este curso es psicología organizacional y hay algunas cosas que de, eh, son propias de la psicología que pues ustedes como administradores de empresas o como futuros administradores de empresas pues necesitan saber y otras que pues no tanto. Entonces pues vamos mirando y vamos llegando a acuerdos también. Y el quinto punto, dice preguntas e inquietudes académicas. Ahí vamos entonces a trabajar todo el tema que tiene que ver con las preguntas que ustedes están haciendo, que tiene que ver con los reforzadores, con todo el tema del condicionamiento clásico y operante, que pues yo me imagino que ustedes leyendo eso, algunos quedaron como, oh, ¿y eso qué es? Entonces vamos a trabajar esa parte teórica para poder responder y para poder trabajar de una buena manera ese paso 2. ¿Bien? Así las cosas, presentación. Primer punto, mi nombre es Vilma Estela León, yo soy psicóloga, soy especialista en gerencia pública y adicional tengo un máster en e-learning y redes sociales. Llevo en la universidad, este ya es mi 8º año. Eh, Adicional a eso, ocupo el cargo de liderazgo en autoevaluación, todo lo que tiene que ver con aseguramiento de la calidad de la escuela. Eh, en este cargo ya llevo 2 años, entonces pues ustedes me entenderán un poco cuando a veces desaparezco un poquito, un poquito, porque es que pues el tema de todos los procesos de alta calidad, todos los procesos que tienen que ver con renovación de registros calificados, pues están a mi cargo. En ese orden de ideas, pues ahora sí ya teniendo claro el escenario, pues soy la directora y tutora de los cursos del 1 al 7 de este curso y pues ustedes me pueden contactar por Teams, o sea, me buscan allí como Vilma León, Vilma Estela León, me buscan allí en Teams, o si no me buscan por el correo institucional que es vilma.leon@unad.edu.co y si quieren hablar conmigo directamente, con mucho gusto. Si no, también está el grupo Teams, que es este enlace que yo les compartí, que les he compartido también en el foro de saludo inicial, en el foro de noticias del curso, y también les he compartido eso en el mensaje inicial
de nuestra fase 2 y nuestra fase 1, para que ustedes lo tengan allí claro y se unan. De hecho, creo que las personas que están aquí conectadas también hacen parte del grupo porque nuestros encuentros, ya sean web conference o ya sean citas, van a quedar aquí. ¿Sí? Ya está creado también el espacio de calendario en nuestro grupo de Teams para que ustedes puedan también ingresar no solamente por el enlace que les comparto, vía correo interno, vía correo institucional, vía foro noticias de curso, sino también a partir del grupo Teams. Entonces, ahí van a quedar también las grabaciones de nuestros encuentros y adicional a eso, pues una vez finalicemos, esta grabación se sube al canal de YouTube y se los comparto también para las personas que pues tengan problemas accediendo por Teams. ¿Bien? Tengo entendido que ustedes son estudiantes de administración de empresas, ¿verdad? Todos son estudiantes de administración de empresas, ¿cierto? Buenas. Sí, sí, señora. Sí, sí, No, pues señora. pensé que no me escuchaban. Yo dije, no, yo aquí hablando todo. ¿Será que prendí el micrófono? Bueno, ustedes son de administración de empresas pero pues según lo que pues nosotros tenemos la posibilidad de descargar los listados y de revisar, casi todos ustedes ya tienen buen tiempo estando aquí, ¿cierto? O sea, ya llevan varios semestres eh, en, en, la, en la institución, o sea, ya conocen, ya saben cómo es, ya saben dónde encontrar. Sí, señora. Digamos, personalmente ya llevo año y medio, entonces ya sé cómo es el manejo y cómo es la comunicación con los profesores y Ujú. todos los pasos para poder ingresar a los cursos. Perfecto, perfecto. Entonces, ya nosotros más experimentados, ya hemos avanzado bastante, entonces la idea es que podamos en en estas 8 semanas avanzar lo necesario para que podamos pues aprobar y para que podamos tener esa tranquilidad ya del desempeño. Bueno, quiero mostrarles la agenda. Como les decía, tenemos muy poco tiempo. Comenzamos el 14 de junio y terminamos el 8 de agosto, ¿sí? En ese orden de ideas es muy corto el tiempo. Ustedes ya como estudiantes que han tenido, ya han tenido la oportunidad de estar en periodo de 16 semanas, pues lo que ustedes hacen en el periodo de 16 semanas lo vamos a hacer en 8 semanas. Entonces, la recomendación aquí es que pues la idea es que podamos trabajar de manera colaborativa en las actividades que son de tipo colaborativo. Yo entiendo y hay una problemática que nosotros tenemos en nuestra institución y es el tema de la cultura con respecto al trabajo colaborativo. Para poder trabajar colaborativamente nosotros tenemos que trabajar con antelación, ¿sí? No podemos dejar para última hora las actividades. Entonces, cuando dejamos para última hora las actividades 2 o 3 días antes del cierre, pues no alcanzamos a hacer un apropiado análisis, no alcanzamos a leer muy bien lo que dice allí y pues nos vamos a perder aún más. ¿Sí? Entonces, la idea es que podamos dedicarle el tiempo necesario a hacer los trabajos. ¿Sí? Ustedes ya conocen esta agenda de curso. Aquí en la agenda de curso pueden ustedes observar primero pues el momento, el nombre de la unidad, pero lo que quiero hacer énfasis es aquí en la descripción de la actividad. Entonces aquí nos dicen qué es lo que debemos de hacer, dónde lo debemos hacer y dónde debemos entregarlo. Y adicionalmente tengamos en cuenta las fechas. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, que el paso número 3 tiene un valor evaluativo de 200. O sea, es una actividad que nos tiene que ir muy bien. 150 para la actividad que estamos trabajando. Entonces, fíjense que estas dos actividades son las que llevan todo el peso evaluativo de nuestro semestre. En ese orden de ideas necesitamos dedicarle tiempo. Comenzó el 21 de junio, termina el 11 de julio, aquí dice 10 días, pero 11 días, pero
esta la actualicé el día de ayer, entonces tenemos 11 días, tenemos 10 días para el trabajo. Entonces, estamos ya a punto de hacer la alerta y pues es importante que nosotros trabajemos apropiadamente y raudo y veloz. También las fechas de realimentaciones, y lo posible he tratado, pues, pues siempre se trata de responder a estos tiempos y de hacer esas entregas de realimentación por estas fechas. Sé que todavía hay temas que tenemos que ajustar. Hoy ajusto, cierro y migro. ¿Por qué? Lo que pasa es que desde hace un tiempo estamos manejando el centralizador de evaluaciones y resulta que nosotros lo que hacemos es que terminamos de calificar, esperamos a que ustedes nos hagan requerimientos que puedan ustedes llegar a tener y se centraliza. La idea es que nosotros, ¿qué es lo de centralizar? Es migrar las notas desde el campus virtual a el campus, a registro y control. La idea es que esas notas no se abran nuevamente, o sea, que se quede cerrado y que eso ya pasó, ¿sí? En algunos casos, cuando algunos estudiantes tienen problemas, que mire, que es que aquí tengo, si tienen algún problema, si tienen alguna necesidad, si por algún tema X, Y, tipo salud, tipo laboral, lo que necesitan hacer es contactarse conmigo, ya sea vía Teams, ya sea vía correo interno, vía correo institucional. Me dicen lo sucedido, es que ese es el tema, que a veces dicen, ay, es que se me pasó, es que no pude, es que, pero no hay una justificación clara con respecto a que no, es que tengo mucho trabajo, es que me ha costado trabajo, es que hay cosas que dice uno, hay justificaciones y hay justificaciones. Y realmente la idea es que si ustedes se retrasan en la entrega de esos trabajos, pues que haya una justificación clara, ¿cierto? Para poder volver a abrir el centralizador, que ese es un proceso que hay que generar con registro y control, volver a hacer la valoración, que eso nos remite a, venga, volvamos a mirar a ver qué fue lo que pasó, y volver a migrar la nota a registro y control. Entonces, pues yo les cuento porque pues hay en algunos casos ustedes no, digamos que no saben cómo se manejan las cosas, pero a nosotros nos toca hacer todo un protocolo para volver a abrir y para volver a migrar, y muchas veces al finalizar del curso tenemos problemas porque dicen, pero es que las notas no coinciden. Claro, no coinciden porque efectivamente usted cambió la nota porque le entregaron de manera extemporánea el producto de la unidad. Entonces, mientras se coordina todo eso, el curso no se puede cerrar y las notas no pueden migrar apropiadamente a registro y control. Entonces, ahí poseemos problemas. En la actualidad nos permiten abrir nuevamente, pero más adelante nos van a decir, ustedes no pueden abrir el centralizador y esto se acabó. Entonces, el tema es que vayamos acostumbrándonos a entregar en los tiempos, vayamos acostumbrando a entregar los trabajos de manera completa, vayamos acostumbrando a dedicarle más tiempo a esos trabajos para que no vayamos a tener problemas más adelante. ¿Bien? Así las cosas, continuemos entonces con el paso 3 de la revisión del paso 1. Miren, lo que les decía del tiempo, organicemos una agenda, organicemos microagendas, ¿sí? Es entendible, la mayoría de los estudiantes de la UNAD son estudiantes que trabajan y estudian. En ese orden de ideas, es difícil, yo sé que para ustedes, y yo también he sido estudiante virtual, es complejo poner de acuerdo la parte laboral, la parte educativa y la parte personal. Pero la recomendación es que le dediquemos 45 minutos semanales. No tienen que dedicarle más a este curso, ¿sí? Y con eso usted ya tiene. Entonces, por favor, la recomendación es organicen su agenda. Dedíquenle un tiempo a esto. No esperemos hasta el final, ¿sí? Sino que hagamos como ese hábito de estudio, así como en la presencialidad la gente tiene unas horas de clase, pues dediquémosle también en nuestra agenda unas horas de trabajo
para que esto no se nos complique, para que no se nos crucen los tiempos. Uno no está exento de que suceda X o Y cosa. Uno no está exento de que en el trabajo lo pongan a uno a hacer cosas en tiempos adicionales. Precisamente por eso es muy importante que nosotros vayamos avanzando en los trabajos y que no se nos quede a última hora. No, ustedes no se imaginan la cantidad de requerimientos que le llegan a uno. Profe, lo que pasa es que tuve un accidente o me enfermé. Listo, páseme el documento, ¿sí? O sea, el documento soporte que dé cuenta de que usted se enfermó, ¿sí? De que pasó algo. Y me pasa el documento, pues se enfermó 2 días antes del cierre. Bueno, pero ¿y qué pasó con el resto, el tiempo antes? O sea, tuvo el tiempo. Y fíjense que en semanas en periodos de 16 semanas, ustedes tienen 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, hasta 4 semanas para hacer una actividad. En este caso, pues es más corto el tiempo, entonces precisamente por eso es la importancia de organizar esa agenda. Porque se nos viene todo encima, en 2 semanas, 3 semanas máximo, usted alcanza a hacer. ¿Qué alcanza a hacer usted en 4 semanas? ¿Qué alcanza a hacer usted en 3 semanas? Entonces la idea es dedicarle ese tiempito y por eso la necesidad de la organización de la agenda. Uso de las normas APA. Quiero contarles que las normas APA son unas normas creadas por la American Psychology Association. O sea, son normas creadas por psicólogos. ¿Mm? ¿Cuál es el objetivo de esas normas? Derechos de autor. Respetar los derechos de autor. ¿Mm? Y pues poder dejar en evidencia clara en el cuerpo del trabajo de dónde se toma la información. O sea, es como vamos a hacer un discurso a varias voces, ¿sí? Y pues yo no digo cosas por decirlas. O sea, hay muchas preguntas que nos hacen en todos los cursos. Y dice, ¿usted qué opina de tal cosa? Y entonces, no, yo opino que sí, que está muy bien. Venga, pero ¿en qué se basa esa decisión o en de dónde usted saca información? Porque la idea es que como estamos en un proceso académico, usted busque una piedra, ¿sí? Una piedra angular, que usted busque en dónde basarse, de dónde se está basando usted para decir eso, ¿sí? En ese orden de ideas es muy importante decir, mire, yo tomé esta información de este lado, ¿sí? Por lo menos, González dijo que tal y tal cosa, en su documento tal y tal, ¿cierto? Por eso yo opino, o estoy a favor o estoy en contra de lo que dijo González, ¿sí? Pero entonces la idea es que quede muy claro qué es lo que dice González y qué es lo que digo yo con base en lo que dice González. ¿Sí? Entonces, en muchas ocasiones cuando presentan ustedes trabajo, dicen, por ejemplo, en esta revisión del paso 1 que correspondía hacer unas definiciones. Entonces me dicen, no, es que la organización, una organización es X, Y y Z. Y yo digo, ¿según quién? ¿Sí? ¿De dónde tomó esa información? Entonces, no, eso lo escribo yo. Ok, pero ¿qué fue eso? ¿Generación espontánea? O sea, en un momento usted hizo, ¿qué es una organización? Y de repente salió la luz, te iluminó y entonces, una organización es taca, 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 taca. No, realmente, y poniéndonos la mano en el corazón y la otra en el considere, como decía mi abuelita, nosotros tomamos información de otros lugares. ¿De dónde lo tomamos? Y no es indebido hacerlo, es más, hay que hacerlo. ¿Sí? Tomar información, pero el tema es decir, ¿de dónde la tomé? ¿Sí? Muchas veces en las guías, y eso sí es un análisis que hemos hecho muchos docentes, y pues muchas veces en las guías le dicen, lea por favor la unidad tal. Y muchos estudiantes dicen, no, de aquí a que yo me pongo a leer todos esos contenidos que hay en la unidad tal, yo más bien le voy y le pregunto a Google, y Google contesta, una organización es tal cosa, tal otra, ¿cierto? Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, una organización es un espacio en donde hay un orden específico.
¿sí? Un espacio en donde hay un orden específico. Y yo digo, ok, según el diccionario, según un diccionario, ¿cierto? Está bien, dícese de tal cosa, perfecto. Pero es que nosotros estamos hablando de psicología organizacional. Entonces nos estamos refiriendo a una organización tipo empresa, ¿cierto? Entonces, oiga, esa definición no me sirve. ¿Mm? Primero, recomendación, apropiense de los contenidos. Vayan, revisen por favor la unidad 1 y la unidad 2. Léanlo. Por eso es necesario organizar la agenda, tomarse el tiempo de hacerlo. Porque pues claro, si usted está faltando, pues usted tiene que entregar el trabajo a las 11:55 y son las 7 de la noche, pues usted le pregunta a Google, ¿cierto? Pero dígame, en su proceso formativo, ¿qué le quedó en su cabeza? ¿Mm? ¿Qué de eso hay una apropiación? ¿Qué de eso queda en su base de datos, en su disco duro? ¿Qué de eso le queda? Y peor aún, cuando usted vaya a una organización y le digan, vea, mire, hay un problema porque hay unos trabajadores que tienen una actitud terrible y hay otros que tienen unas aptitudes que nada que ver, y usted dice, ¿de qué me habla? ¿Mm? Porque realmente no tenemos ese concepto claro. Entonces es importantísimo apropiarnos de esos contenidos. El siguiente punto tiene que ver con el mapa mental en inglés. Sí, ¿qué hacemos? Necesitamos hablar en inglés. All we need is love, como dicen los Beatles. Necesitamos comunicarnos, necesitamos aprender en inglés. Y el tema de la incorporación de estos materiales de inglés en los cursos es porque en nuestro saber pro no nos está yendo como muy bien en el inglés, ¿sí? Y realmente nosotros tenemos en la administración de empresas hay unos cursos que ustedes deben generar. Y muchos de ustedes pues ya han tomado sus cursitos de inglés y tienen unos niveles básicos de inglés, pero en realidad pues si uno no lo practica, si uno no lo pone en juego, pues no funciona mucho, ¿cierto? Uno tiene que practicarlo. Entonces, pues, algunos nos cuesta trabajo el inglés, entonces es muy necesario que nosotros hagamos el ejercicio de intentar leer en inglés y tratar de escribir en inglés, por eso el ejercicio del mapa mental. Ahora, es un mapa mental. ¿De qué se trata el mapa mental? Pues muchas personas hicieron corchetes, hicieron mapas conceptuales, hicieron unos gráficos tipo infografía. Eso no es un mapa mental, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cuáles son las características del mapa mental antes de hacer una infografía, hacer algo. Es muy bonito, hay unos que hicieron unas cosas muy bonitos de colorcitos, de hecho varios que presentaron con la misma plantilla, que uno dice, es la plantilla de Canvas, sí, y se genera un poco el error precisamente por eso, porque uno dice, uy, yo ya he visto este mapa mental, ¿cierto? Y tiene más o menos lo mismo, y si a eso se le suma que copiaron y pegaron las expresiones tal cual del documento, entonces uno dice, ya leí lo mismo, esto ya es, este mapa mental, o sea, aquí podemos decir que hay un plagio, ¿cierto? Entonces, para evitar esas cosas, todos pensamos diferente. Un mapa mental es una construcción personal. Y de hecho, ahí en el documento dice, en la guía dice, por favor, póngale su nombre, ¿sí? Para saber que fue usted el que hizo ese documento. ¿Por qué? Porque pues es que no falta la persona que toma las imágenes, que entra a Canvas y escribe mapa conceptual en inglés, psicología organizacional, psychology behavior, y ¡pum! De una vez le aparece otro que hizo, de pronto otro en otro semestre. Y dice, este es perfecto, tomo, le quito el nombre, lo pego aquí, ¿sí? Seamos honestos que ese tipo de cosas pasan, ¿no? Porque pues no le dedicaron el tiempo necesario, no organizaron su agenda, y entonces pues a última hora yo que me voy a poner a hacer un mapa mental y en inglés. Entonces pues, ¿sí? Ese tipo de cosas pasan. En ese orden de ideas,
un mapa mental es una estructura de síntesis. Entonces yo veía algunos mapas en donde pues, había una cantidad de cosas, unas cuadrados así gigantes, y yo decía, bueno, ¿sí? ¿Qué síntesis hay allí? Adicionalmente tiene un orden jerárquico, no es el mapa mental, no es el mapa conceptual como tal, sino que usted organiza el mapa de acuerdo con, de forma contraria a las manecillas del reloj, ¿cierto? Entonces lo más importante aparece aquí y va girando, va girando, va girando, va girando, y de hecho en la guía dice, vea, puedo utilizar imágenes, puede utilizar audios, puede utilizar otros recursos, y hay muchas herramientas en unas herramientas ya 3.0, ya ni siquiera 2.0, sino herramientas 3.0 en las que ustedes pueden adicionar ciertas cositas, ¿cierto? Y como ustedes ya tienen experiencia y trayectoria en la UNAD, me imagino que no es la primera vez que ustedes han hecho un mapa mental. Entonces, yo digo, bueno, ¿y por qué presentan infografías? ¿Mm? ¿Por qué no hay claridad en cuanto al orden que debe tener un mapa mental cuando ustedes ya han visto varias veces y ya les han pedido, ¿cierto? Elaboración de las conclusiones es el último punto. Fíjense que es en las conclusiones en donde uno puede evidenciar que la persona realmente apropió los contenidos o no, ¿sí? Entonces, se ven unas conclusiones como, sí, ya sabemos qué es la psicología organizacional y para qué sirve. En esta fase se les solicitó que respondieran una pregunta. Sí, tienen razón. Estuve mirando esa pregunta y la pregunta como que no quedó como muy clara, que digamos, pero pues tenía que ver con la importancia de la psicología organizacional en contextos organizacionales. Entonces, ¿por qué es importante la psicología organizacional? Y todos dicen, sí, es que es importante porque pues somos personas que están trabajando en una empresa. Sí. Y somos personas que pues tal vez todos tenemos unas formas diferentes de comunicarnos, ¿no? Tal vez todos tenemos, o sea, somos unos seres tan complejos. Tenemos varias capas, o sea, nosotros de verdad somos como las personas, todos nosotros somos como cebollas, ¿no? Que tenemos varias capas, tenemos varias formas de relacionarnos, tenemos varias formas de comunicarnos, y pues asumimos un cierto rol. Para asumir esos roles nosotros tenemos que tener claridad de qué es lo que tenemos que hacer en esos contextos y cuál es mi función en ese contexto. En ese orden de ideas, pues no todo el tiempo estamos bien, no todo el tiempo estamos contentos, no todo el tiempo estamos felices. Hay veces que estamos felices y estamos contentos, perfecto, porque trabajamos con agrado. Tal vez hay algunas organizaciones que no están como bien organizadas, ¿no? Algunas empresas, digámoslo así mejor, que no están muy bien organizadas y que efectivamente no brindan a los trabajadores un ambiente apropiado para desarrollarse. En ese orden de ideas, pues la psicología organizacional es necesaria para entender esas formas de relacionarnos los unos a los otros, para mejorar las formas de comunicación y para que todos nosotros dentro de una organización tengamos claridad de que estamos hablando el mismo idioma, ¿sí? Y fíjense, les hablé de comunicación, ¿sí? Cuando hablo de comunicación, estoy hablando desde el punto de vista de Clifford Geertz, les estoy hablando, o sea, no me estoy inventando esas terminologías. Clifford Geertz estamos hablando de cultura también, porque pues la idea es que nosotros hagamos una cultura. ¿Y a qué nos referimos con cultura? Es como ese tipo, esos acuerdos, ese entramado que nosotros generamos, acuerdos que generamos entre nosotros como personas para poder entendernos y para poder coincidir en un objetivo, ¿cierto? Y teniendo en cuenta que las empresas tienen unos objetivos y nosotros como personas tenemos otros objetivos, y necesitamos es alinear los objetivos que nosotros tenemos como personas con los objetivos que tiene la empresa, ¿cierto?
No es ir a trabajar, pues sí, en la situación económica, social, política de nuestro país, si usted consigue un trabajo, pues usted trabaja ahí porque ¿qué más? ¿Cierto? Si no hay más, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos? Arepas, que es lo que más se vende, ¿cierto? Entonces, si usted consigue un trabajo, usted se queda allí. Pero ¿cuántas veces les ha pasado, y estoy hablando con estudiantes que trabajan también, cuántas veces les ha pasado a ustedes que llegan a una empresa y como que no se sienten cómodos? Como que hay empresas que solamente están pensando en producir económicamente y como que no piensan mucho en sus trabajadores. ¿Mm? Entonces, no solamente estoy incluyendo la mirada de Clifford Geertz, no solamente estoy metiendo también la mirada de Chiavenato, que de hecho nosotros estamos leyendo a Chiavenato ahí en los contextos. No solamente estoy hablando de conductismo, de cognitivo-conductual, de los enfoques de la psicología, sino que también estoy incorporando mi experiencia personal al tema. Entonces, pues ustedes, algunos escribían un párrafo, algunos decían, sí, sí, es importante. Yo decía, pues es que se quedan cortos, ¿sí? No dan cuenta, no responden la pregunta para ustedes. O sea, ya escribí algo, sí, sí. Vamos a sentarnos, vamos a pensar, ¿sí? Vamos a pensar, vamos a leer lo que hay allí, porque si yo no leo, pues, ¿cómo? Y al final voy a producir una serie de conclusiones teniendo en cuenta, ojo, los objetivos del trabajo. La elaboración de las conclusiones es, yo voy a revisar los objetivos que me planteé al principio, ¿sí? Y voy a contrastar con lo que aprendí y voy a llegar al punto de conclusiones y digo, ¿se cumplió el objetivo o no se cumplió el objetivo? ¿Entendí esto o no entendí esto? ¿Sí? Ese es el objetivo. Hagan una revisión, si o sea, el primer paso era vaya usted y revise y ponga su nombre y ponga su foto y preséntese y sí, o sea, eso tiene, ustedes ya saben que eso tiene un sentido y un significado que tiene que ver que ustedes se conecten como equipo para que podamos trabajar de manera colaborativa. ¿Es difícil? Sí, es difícil, pero si ni siquiera lo intentamos, ¿cómo hacemos? ¿Mm? Entonces es importante, muchos de ustedes colocaron allí, bueno, mi nombre es fulano de tal, estoy compañeros, vamos a trabajar, ¿cierto? Y pues en algunos casos ustedes dicen, no, pero es que eso es desgastante, ¿sí? Porque la gente no trabaja, porque la gente deja para última hora, porque la gente, y pues a varios les ha pasado, es que profesor, mi compañero cogió mi trabajo, le cambió el título y lo subió. Entonces eso tiene que ver con ética, ¿no? Eso tiene que ver con responsabilidad. Y precisamente por eso se exige y se piden tanto el uso de las normas APA. No es posible que dos personas piensen igual. No es posible que dos personas escriban exactamente igual. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros decimos, oiga, eso puede ser plagio, quiere decir que hemos leído y que está como muy parecido. ¿Mm? Quiere decir que, bueno, ¿dónde está su construcción? ¿Qué fue lo que usted construyó y qué fue lo que el otro construyó? Precisamente por eso, y de una vez les digo, es importantísimo que utilicemos las normas APA en el cuerpo del trabajo, no solamente en la parte de abajo de referencias bibliográficas. Ustedes dicen, pero profe, si está en Arial 12, si tiene los límites, ahí están las normas APA. Sí, esas son las normas APA en cuanto a la forma, pero no en cuanto al contenido, ¿sí? Entonces, muy importante que si usted va a citar algo o si usted va a decir algo, dígame, mire, yo pienso esto y esto y esto y no lo pienso porque sí, no es mi versión subjetiva, sino que leí lo que dice tal cosa, leí lo que dice fulano de tal y por lo tanto yo pienso que esto y esto y esto, ¿cierto? Vamos a ser un poquito más pulidos en la elaboración de documentos. ¿Y eso por qué? Quiero comentarles que ustedes tienen que presentar una prueba tipo Saber Pro, ¿cierto? Al final de su proceso tienen que hacer. Y lo primero que les dicen es, venga, aquí hay una frase, Lynn, escríbame un ensayo.
escríbame un ensayo sobre esto, un ensayo, y ahí, sentados, sin internet, sin nada, usted solito, escríbame un ensayo con respecto a esto y esto. Y hay muchos estudiantes que se quedan plop, porque escríbame un ensayo de qué es un ensayo. Y entonces escriben 2 o 3 frases y ahí quedaron. Y eso piensan que es un ensayo. Entonces, pues, ¿cómo les va? Entonces, es muy importante. Nosotros, a partir de todos estos cursos, lo que estamos haciendo, lo que estamos tratando de hacer es desarrollar en ustedes una serie de competencias, no solamente una serie de competencias de tipo académico, no solamente no solamente con respecto a las temáticas de los cursos, sino que estamos pensando en una formación integral. Entonces, que ustedes, hombre, les dicen hágame un informe sobre tal cosa y ustedes no pueden decir, no, es que yo opino que tal cosa, o entrar allá a Wikipedia, tomar aquí, o entrar allá a Rincón del Vago, o entrar allá, Psicología y Mente, que es de donde más toman información de lo que tiene que ver con psicología, y lo traen aquí y como que uno se queda como, oh por Dios, ¿sí? Entonces, bueno, con respecto a este paso, a la revisión del paso 1, sí hay un par de correitos que tengo ahí como en espera de respuesta. No se preocupen, hoy mismo respondo 2 correitos que tengo ahí por contestar. Hago revisiones, hago la segunda revisión, la segunda valoración, y con mucho gusto, y el día de hoy migra la nota de la fase 1, ¿sí? Del paso 1. En ese orden de ideas, vamos a focalizarnos entonces en el paso 2, ¿sí? Esperamos un tiempo, o esperé un tiempo, les envié la alerta, les dije, mire, ¿qué pasó? ¿Por qué no participó? Muchos no me escribieron, no me respondieron, ¿sí? De una vez quiero decirles, porque soldado advertido, quiero decirles que no se van a recibir trabajos de manera extemporánea, y mucho menos que hay estudiantes que tienen la costumbre de que llega uno a fase 3 y le dice, profe, ahí le mando fase 1, fase 2 y fase 3. Y uno, ¿cómo así? ¿Cierto? Para eso están las agendas. Organicémonos con las agendas. No se van a recibir trabajos de manera extemporánea, salvo que usted tenga un documento que me justifique el por qué no presentó el trabajo en los tiempos. ¿No les parece que eso es lo que el deber ser? Entonces, trabajemos con el deber ser, y verán que vamos a trabajar muy bien, y ustedes también van a tener un proceso de apropiación del conocimiento, porque de hecho de eso se trata, ¿no? Entonces, siguiente punto, paso 2. Cuarto punto, paso 2. Bueno, quiero contarles que en mi caso, pues, yo soy un docente que llega al curso, el curso ya está diseñado y hay algunas cosas que como que uno dice, ¿sí? Pero vamos a tratar de trabajarlo y vamos a mediar, ¿no? Vamos a mediar cositas porque realmente uno dice, bueno, ¿y eso cómo se hace? ¿No? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a centrarnos primero que inició en el 21 de junio y termina el 11 de julio, ¿bien? 11 de julio tenemos 10 días para trabajar. ¿Qué tenemos que hacer primero? Paso número 1, definiciones. Hay una serie de definiciones que ustedes tienen que generar. Necesitamos utilizar norma APA. Entonces, primer término, diversidad organizacional. Entonces, su misión, si decide aceptarla, es entrar en la unidad 1 y buscar esa definición, ¿sí? Diversidad organizacional. ¿Qué significa eso de diversidad organizacional? ¿Mm? ¿Por qué les digo que entren en el entorno? Resulta que la psicología tiene muchos enfoques, ¿sí? Quiero contarles a ustedes, administradores de empresas, que la psicología es viene de las ciencias humanas y tenemos muchos enfoques. Nosotros, la psicología surge a finales del siglo XIX. Arrancamos con la psicología del trabajo, psicología industrial, de eso ni siquiera se llamaba psicología en esa época, ¿cierto? Y resulta que
pues el tema era que la gente empezó a enfermarse, empezó a tener problemas de salud, sobre todo por el tema de la industrialización, la industrialización 1.0, donde la gente tenía que dejar de trabajar la tierra, irse a trabajar las empresas, irse a trabajar en fábricas, sobre todo, con la invención del vapor, con la invención de las maquinarias al vapor. Y eso va a ser el tema de nuestro primer CIPAS, ¿sí? ¿De dónde sale la psicología del trabajo? ¿No? Psicología organizacional, ¿de dónde surge eso? Para que ustedes puedan entender y para que ustedes vean la diversidad de enfoques que nosotros tenemos, porque resulta que al principio la psicología tenía un enfoque más desde lo científico, ¿cierto? Y ustedes saben, cuando hablamos de lo científico, hablamos del método científico, y acuérdense por favor del método científico que aprendieron en el colegio: observación, medición, clasificación, ¿sí? generación de análisis, y al final hacemos unas conclusiones, y esas conclusiones se aplicaban y debían dar los mismos resultados, ¿cierto? Porque pues estaba medible, cuantificable, y si no daban los mismos resultados, pues entonces eso no era científico. Así comenzó la psicología también, a hacer medición, a hacer clasificación, pero ¿cómo medimos lo humano? ¿Cómo medimos la voluntad? ¿Cómo medimos, sí? O sea, ahí empiezan a haber esos problemas epistemológicos de la psicología, y por eso hay tantos enfoques, ¿cierto? Porque hay unos que hacen ese método científico, hay otros que tratan de entender cómo funcionan, hay otros que tratan de no solamente de entender cómo funciona, sino también de controlar el proceso, de lo que pensamos, cómo sentimos. Y después empiezan a aparecer otros enfoques un poco más libertarios, ¿cierto? ¿Para qué les cuento yo todo esto? Pues es que resulta que cuando usted busca diversidad organizacional, le van a salir, o sea, en Google, le van a salir una serie de resultados, porque le van a salir resultados de la diversidad organizacional desde el cognitivo conductual, diversidad organizacional desde el modelo sistémico, diversidad organizacional desde la psicología positiva, diversidad organizacional. Entonces usted se va a perder, ¿sí? Usted decide, ay, la definición, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por eso les recomiendo que revisen entonces el entorno de conocimiento, porque en el entorno de conocimiento van a encontrar ustedes el término de diversidad organizacional desde el enfoque que se está manejando aquí, que es el cognitivo conductual, ¿cierto? Entonces van a tener menos problemas si buscan las definiciones desde este entorno, ¿sí? Desde los entornos, desde la unidad 1. Entonces, paso número 1, buscar las definiciones. Incluyan por favor la norma APA. Recomendación: busquen la definición en el entorno, en la unidad 1. Bien, entonces tenemos varios conceptos que tenemos que trabajar: diversidad organizacional, valores organizacionales, qué es una aptitud, qué es una actitud, qué es la motivación, y estas dos, qué es una conducta de refuerzo y qué es un estímulo condicionado. Ahorita vamos a hablar de eso más tardecito, en la última parte de nuestra web conference hablamos de eso, porque todo el mundo dice, ¿qué? ¿De qué están hablando ahí? ¿Sí? Después de que ya tenga usted claridad de esos conceptos y usted tenga claro de qué se trata ese concepto, ¿sí? Vamos a hacer la tabla. ¿Sí? Ahí hay una tablita. Bueno, miento. Vamos a leer el anexo 1, ¿cierto? En el anexo 1, espérame un segundito, en el anexo 1 tenemos la guía. En el anexo 1 ustedes van a poder encontrar, me cuentan si están viendo, ¿cierto que están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Buenas. Sí, señora. Bueno, en el anexo 1 ustedes van a ver el escenario, porque resulta que nuestro curso es basado en escenarios, ¿cierto? Entonces la idea es que para el paso 2 y 3 ustedes vean un contexto, ¿cierto?
y aquí nos dice cuál es el objetivo. Entonces tenemos un contexto que es una empresa que se llama Sport Gym, y entonces en Sport Gym pasan una serie de cosas, ¿cierto? Y precisamente por el tema de la pandemia están como en crisis. ¿Mm? Y resulta entonces que tenemos el siguiente personal, y ahí empieza a contarnos, porque pues tenemos la directora que tiene unas ciertas características, tenemos un área de confecciones en donde están trabajando 1, 2, 3, 4, 5 personas, ¿cierto? Y tenemos un área administrativa que es la parte de contabilidad y asistente de contable, y tenemos un área de ventas en donde están estas ventas, ¿cierto? Estos vendedores, ¿bien? Por las características, ustedes ya pueden decir, ah, es una MIPYME, ¿sí o no? ¿Es una MIPYME o no? Sí, señora, ¿Y por qué es una MIPYME, Lucía? porque son muy poquitos los empleados. Uh-huh. Pero se dedican, tienen dos dedicaciones, ¿no? Sí, señora, unos son los del área administrativa y los otros del área de operaciones. Exacto. Entonces, tenemos que tener muy claro eso. Y tenemos que tener claro por qué. Porque tal vez, mira, aquí tenemos dos grupos humanos. Unos que se dedican a un objetivo y otros que se dedican a otro objetivo. Obvio, si no confeccionan, si la calidad de la confección no es buena, pues obviamente no, los otros no van a tener que vender, ¿cierto? Y si los otros no venden, pues no van a tener los recursos para generar las confecciones. Entonces es un ciclo, ¿no? Ahí está nuestro ciclo de valor de la empresa. ¿Y por qué también se da usted cuenta de que es una MIPYME? Tenemos un director, ¿cierto? Pues al parecer la directora, esto comenzó como una familia empresa, ¿sí o no? Sí, señora. Y entonces en ese orden de ideas, un tema personal, la señora quedó viuda. ¿Mm? Entonces ahí empieza a generarse una cantidad de temáticas y una cantidad de problemas que lo que hace es que efectivamente la empresa empiece a entrar como en crisis. Y si nosotros como administradores tenemos una claridad, es que una crisis puede ser una oportunidad, ¿no? Entonces allí hay una cantidad nos describen, vea, mire, esta persona es introvertida, esta persona, su humor es cambiante, ¿sí? Entonces empiezan no solamente a decirnos, venga, es que esta persona está en este punto y está haciendo esto y es una vendedora. ¿Cuál es el objetivo de la vendedora? Pues, como su nombre lo indica, vender los productos y tienen unas metas de ventas, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas empezamos a ver que lo humano también empieza, o la parte personal también empieza a mezclarse con la parte laboral y hace que su desempeño sea positivo o negativo. Y ahí entonces empiezan a contarnos también acontecimientos precipitantes y desencadenantes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el problema? Aquí nos está diciendo cuál es el problema, cuáles son los problemas que se están presentando, ¿cierto? Y aquí nos están diciendo, bueno, ustedes vamos a trabajar como especialistas, ¿sí? En psicología organizacional, y vamos a mirar qué hacemos, qué podemos hacer para mejorar esos ambientes laborales, para mejorar y eliminar un poco esas conductas que no están siendo tan positivas en ese ambiente laboral, en ese ambiente organizacional. Y nos dicen, bueno, pues en el paso 1 lo que hacemos es conocer esos aspectos generales de la psicología, que fue lo que ya pasó. En el paso 2 vamos a identificar esas conductas positivas y no positivas. En el paso 3 vamos a revisar esa selección de técnicas, cómo vamos a modificar esa conducta. Y en el paso 4 pues ya vamos a hacer el plan de modificación de conducta. Entonces, como ustedes pueden ver, el curso está encadenado, ¿cierto? Entonces, vamos en este pasito 2, que es que vamos a identificar cuáles son las conductas que no son tan positivas, ¿cierto? En ese orden de ideas nos vamos a dedicar a desarrollar
esta tablita, ¿cierto? Entonces, dice resumen general del escenario. ¿Qué vamos a hacer? Primero, como ustedes vieron, tenemos dos escenarios dentro de la misma empresa. Uno que es en la parte de confecciones y la otra que es en la parte de ventas y hasta un tercero en la parte administrativa. ¿Sí? Tenemos tres escenarios posibles, ¿cierto? Entonces, su misión, si decide aceptarla, primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escoger uno de los escenarios, que tenemos tres escenarios, ¿sí? A eso me refiero con que hay cosas que como que del curso. Tenemos tres escenarios, entonces si no dividimos bien de qué escenario vamos a hablar, si es del escenario de confecciones, si es del escenario administrativo o si es del escenario de ventas, pues es como difícil, ¿no les parece? Entonces, paso número 1, cada uno de manera independiente, bueno, primero, vamos a buscar los referentes y vamos a organizar los conceptos. Segundo punto, vamos a organizar esta tabla con base en la lectura del anexo. Entonces, vamos a escoger cuál de los tres escenarios vamos a trabajar. Si el escenario si el escenario administrativo, si el escenario de dirección o si el escenario de ventas, de confección o de ventas. Y vamos a mirar los cargos que hay en ese escenario, ¿cierto? Entonces, si yo digo de confecciones, entonces, ¿qué cargo hay? Pues todas están ellas están haciendo pues manufactura, ¿no? Los cargos son las costureras, digamos, ¿cierto? Pero aquí podemos hablar de manera individual. ¿Cómo sería el tema? Si estamos hablando del área de confecciones, por ejemplo. ¿Cuál sería el cargo? Es que eso es muy importante tener en cuenta que una cosa es el cargo y otra cosa es la persona que ocupa el cargo. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, aquí estamos hablando de, mira, 5 señoras madres de familia, perdón, 5 señoras madres de cabeza de familia cuya función principal es realizar corte y costura, ¿cierto? Entonces ellas son costureras. El cargo es costurero. Pero estas son 5 personas que ocupan ese cargo de costurero. ¿Mm? Entonces, cuando desarrollemos esto, el cargo es costurero, ¿cierto? Pero entonces podemos decir, costurera Ana, ¿cuál es su actitud? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuáles son sus emociones y cuáles son sus comportamientos? Si vamos a hablar de la parte de confección, si vamos a hablar de la parte de dirección, ¿cierto? Pues vamos a hablar nada más de la directora. Y pues del área administrativa, perdón. Del área administrativa tendría que ser la directora, contabilidad y el asistente contable, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Y si vamos, perdón. ¿Quién más iba a hablar? Ok. Y si vamos a hablar de ventas, pues todos son vendedores. Pero entonces vendedora 1, vendedora 2, vendedora 3, vendedora 4, pues entonces aquí también tendríamos que tener costurera 1, costurera 2, costurera 3, costurera 4, ¿sí o no? Entonces, efectivamente, pues vamos a hacer un análisis de solamente un escenario para que nos quede más tranquilo el tema, para que no sea todo el análisis completo, porque pues es que esto es mucho, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece bien así? Sí, tutora. Bueno, entonces, una vez nosotros ya tenemos esa tabla, quiero comentarles aquí que estamos en pleno. Cuando nosotros hacemos estas definiciones, cuando nosotros hacemos estas claridades, tenemos clara en nuestra cabeza el organigrama de la empresa, ¿sí o no?
el orden de la empresa, que hay un área que es administrativa, que hay un área que es de ventas, que hay un área que es de confecciones. Y empezamos a tener claridad de quién es el jefe de quién, ¿cierto? ¿Quién es el que está coordinando? Entonces la directora está encima de todos, pero hay una área administrativa y entonces ahí hay un contador, que este contador tiene un cierto poder que está al lado o que está debajo inmediatamente de esa parte, pero entonces uno dice, venga, pero ¿no será que le hace falta aquí en el área de confecciones un administrador o hace falta un coordinador de confecciones? Sí, entonces uno dice, venga, quién está dirigiendo el área, el área de confecciones? Venga, ¿quién está dirigiendo el área de ventas? ¿Cierto? Entonces aquí nosotros podemos decir, vea, mire, ¿será que quien está coordinando todo es el contador? Y miren que aquí nos está diciendo que efectivamente la directora no tiene como cuenta con una abogada externa a quien le delega los temas de contratación personal, pero como que no se reúne con el grupo, como que... Entonces, fíjense que ahí les estoy ayudando a desarrollar el trabajo, porque lo primero es que como que no hay una claridad organizacional. ¿Quién es el líder ahí? ¿Quién está encargado de hacer? No, cada quien hace lo suyo y ya. Entonces eso termina siendo un Frankenstein. Fíjense que en las empresas se necesita un líder, se necesita alguien que lleve la batuta y que vaya diciendo, vea, y coordinando tanto las metas como los objetivos de cada área, ¿sí? Entonces, ahí vemos un error así grande en la empresa que es, oiga, aquí hace falta organización, ¿no? Los trabajadores tienen claridad de quién es su jefe, a quién le rinden cuentas, ¿Mm? Porque ellos como que llegan tarde y nada pasa, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué me dice Paola? ¿Qué me dice Lucía? No, pues según lo que se ve por encima, no, ellos solo llegan a trabajar, no tienen como a quien rendirle cuentas o sí, una persona que los esté vigilando, controlando, sea un apoyo para ellos. Es que fíjate eso y eso es muy importante. Ojo con los términos, porque yo no necesito a alguien que me vigile a la gente, ¿sí? Necesitamos a alguien que controle, porque actividades que no se controlan no pasan. Entonces, ¿vamos a trabajar por objetivos o qué? ¿La gente tiene claridad de cuál es su objetivo? ¿La gente tiene claridad de cuáles son sus funciones de cargo? ¿Mm? Entonces, eso es muy importante y fíjense que en Colombia pasa mucho eso, que llega uno a un cierto lugar laboral y como que, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Y empiezan como a delegarle tareitas así como de a poquitos. Viene alguien que le entrega el cargo y le dice, ah, mire, esto es lo que hay que hacer. Y como que uno queda, pucha, pero ¿y esto cómo se hace? Y si tengo dudas, ¿a quién le pregunto? Entonces, como que entra uno a la empresa un poco indefenso, ¿no? Si no hay un área, si no hay una claridad, si no hay un jefe a quien pedirle explicaciones o a quien rendirle cuentas del trabajo, entonces, ¿cómo se hace? ¿Mm? Entonces, el objetivo no es vigilar y controlar, el objetivo es hacerle seguimiento al trabajo de la gente, ¿sí? Porque si no, entonces, ¿cómo? Y más aún con una empresa como esta, ¿cómo le vamos a hacer seguimiento a eso? ¿Cómo le hacemos seguimiento a eso? ¿Mm? ¿Cómo sabemos si la empresa es rentable o no? ¿Cómo sabemos si la empresa está cumpliendo con los objetivos o no? Cuando la empresa es grande, eso es otro tema, porque hay unas áreas que están encargadas de, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando es una MIPYME, por eso es que las MIPYMEs fracasan. Y si es una FAMIempresa, peor, porque se mezcla el tema personal, familiar, con el tema laboral.
Entonces, hágame el favor, usted me respeta. ¿Y por qué la tengo que respetar? Porque es que usted es porque es que yo soy su mamá. ¿Mm? Y entonces ahí, ¿cómo hacemos? Se mezcla ese rol familiar con ese rol laboral. Y venga, hágame el favor y me respeta, yo soy su mamá, venga, pero es que yo soy el administrador de la empresa. Entonces, usted respete y usted haga lo que tiene que hacer. Entonces, ¿sí? Como cuando los cargos son diversos, cuando los cargos son diferentes a los roles que se ocupan en la familia, eso es muy complejo. Y si no se sabe manejar, la empresa va a la quiebra. Eso es de ahí. ¿Sí o no? ¿Alguna vez ustedes han tenido alguna experiencia con alguna familia empresa? No, señora. Es duro. Es difícil, es muy difícil y sobre todo para generar ese tipo de claridades. Bueno, continuemos entonces en ese orden de ideas y seguimos acá. Después de que ya tenemos esa tablita ya desarrolladita, empezamos a pensar en una propuesta. ¿Qué propuesta? Vamos a proponer estrategias. Primero necesitamos saber qué es una conducta de refuerzo y qué es un estímulo condicionante, ¿cierto? Entonces, aquí cuando hagamos las definiciones, que esas dos definiciones son muy importantes, vamos a tener claridad de qué es eso. Entonces, vamos a proponer cuál es la conducta de refuerzo. Ya que ustedes están aquí, les voy a hacer un poco la tarea, pero tienen que justificarlo allá. Una conducta de refuerzo es cuando usted ve que la conducta es positiva. O sea, esto es lo que quiero que la persona que ocupa este cargo haga. Esta es la mejor forma de hacerlo. Entonces, necesitamos generar acciones que nos refuercen esa conducta. O sea, necesitamos generar una estrategia para que la persona siga haciendo las cosas bien. ¿Sí? Y estímulos condicionantes, eso tiene que ver como, y ahorita lo vamos a ver, cuando uno no quiere que se haga eso, o sea, que la conducta no está bien, no es tan chévere, no es lo que se debe hacer. Cuando una persona llega tarde al trabajo, ¿cierto? ¿Qué se hace? Nosotros necesitamos hacer algo para que esa persona no siga haciendo eso. Porque así como esta señora que siempre llega tarde, no, llegó tarde, pues eso nadie me dice nada, chito, eso nadie dice nada. Yo simplemente llego ahí tardecito y ya. O la señora que llega tarde y dice, ay, es que yo llego tarde es porque tengo que llevar a mis hijos a... Entonces, ¿qué se hace? ¿Cierto? Usted tiene un horario laboral o se llega a un acuerdo con esa persona, ¿cierto? Por una situación personal, porque es que eso también es posible, decirle, bueno, listo, usted entra media hora tarde, pero sale media hora tarde, ¿cierto? Y se hace cumplir. Entonces, esos estímulos condicionantes son esos, que la persona sienta que como que le clavaron una agujita. Eso no se hace. ¿Sí? ¿Sí? Se lo expliqué así de una manera como muy somera, como por muy encimita. ¿Sí? Pero es más o menos eso. Cuando usted le dice al niño, coco nene, y él, ay, no me gustó eso, se sintió feo. Entonces, ese es el estímulo condicionante. ¿Bien? ¿Quedó como claro o no? ¿Sí se generó claridad o estoy enredando más? Bueno, no me refuerzan ustedes positivamente. Qué horror. Entonces, el cuarto punto sería ya la entrega de manera individual. La idea es que ustedes entreguen ese documento, pues ya organizadito cada uno de ustedes para que se pueda hacer esa realimentación.
Y entonces ahora sí comenzamos con el trabajo colaborativo y empezamos partiendo por revisar el trabajo de los compañeros. Por favor, revisen lo que hacen sus compañeros. Vamos a unificar los aportes. Entonces, miren, es posible que algún compañero diga, venga, pero es que yo analicé el área de ventas. Y el otro le dice, no, pero es que yo yo revisé el área de confección, ¿cierto? Y entonces, pues aquí la tengo. Y entonces ustedes se reúnen, bueno, ¿cuál va a ser el área que vamos a trabajar? ¿Cierto? Entonces, ahí ya ustedes van a decir, ¿cuál es la mejor área para trabajar? No, es que aquí se está presentando, mire, es que, por ejemplo, no necesariamente todos, es que, venga, mire, que es que el área administrativa es el que más problemas tiene. Si nosotros arreglamos el área administrativa, pues el resto va a empezar a funcionar mejor, porque ahí se va a dar cuenta que pues como que no hay una asignación clara de los roles ni de las funciones, y entonces quiénes son los jefes de quiénes, y si la parte administrativa se arregla, pues puede ser que la otra área también las otras áreas de ventas y de confecciones, pues empiecen a funcionar mejor. Entonces trabajemos mejor esta área, digo yo, por ejemplo, ¿cierto? O pueden decir, no, vamos a trabajar mejor el área de confecciones. ¿Y por qué el área de confecciones? Porque si esto no funciona bien, si el área de confecciones no funciona bien, pues ¿qué vamos a vender? Se acaba el negocio, ¿sí? O pueden decir, no, vamos a trabajar mejor el área de ventas, porque es que pues el área de ventas es sumamente urgente que funcione, porque si no se vende, entonces ¿cuál es el objetivo de la empresa? ¿Cierto? Entonces, esa es la idea, que ustedes unifiquen ese criterio, que organicen mejor esas tablas. Fíjense que cuando estamos hablando, un segundito, me salgo aquí como escape, y vamos a mirar aquí la guía de trabajo. ¿Dónde está la otra? Esta es la guía de trabajo, ¿sí? Miren que aquí nos dicen, vamos a generar, esto es la parte individual, estrategias de refuerzo, condicionantes, 2 de los cargos y justificando por qué se requiere, ¿cierto? No es solamente venir y decir, venga, mire, me parece esto, sino por qué se requiere ese cambio. Y ahora sí, la parte grupal, entonces vamos a reunirnos y vamos a responder estas preguntas. ¿Por qué se requiere modificar, esa actitud, la aptitud, la emoción y el comportamiento? Y entonces, por cargo, ¿qué beneficio trae o aporta a la empresa el cargo y que van a trabajar o que van a modificar? ¿Cierto? Entonces, bueno, tengamos claro que si ustedes van a trabajar un área determinada, una de las 3 áreas determinadas de esta empresa, pues vamos a trabajar el resto del curso esa área determinada, ¿cierto? ¿Les parece así? O sea, lo estoy acortando un poco, porque si lo hacemos de manera global, pues 8 semanas no nos va a alcanzar para hacer un análisis de todos los cargos de la empresa. ¿Les parece? Sí, ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? Sí, está bien, profe, pero digamos, en mi caso, los aportes yo he estado revisando y mis compañeros ninguno ha hecho participación. Entonces ya ahorita voy a generar ahorita voy a ir a generar un estímulo condicionante, tranquila. ¿Sí? No me preocupes. Sí, porque la idea es generar ese trabajo. Si no hay aportes, entonces, ¿cierto? Pero la idea entonces es que seleccionemos un área y nos dediquemos a trabajar en esa área, si les parece a ustedes. Porque pues la idea del curso es que hagamos todo el análisis de toda la empresa, pero no sé si en 8 semanas alcanzamos a hacer ese análisis, ¿cierto? Entonces, por ahora dejemos el análisis por área, ¿cierto? Y que ustedes seleccionen el área que consideren que tiene mayor relevancia en la empresa, como grupo, ¿cierto?
Lucía, si llegado el punto, los compañeros no participan, por favor comunícate conmigo y trabajamos las dos el documento, tu documento, y lo puedes presentar de manera individual. ¿Te parece? Sí, señora, muchas gracias. Sí, pero esa es la idea, que podamos trabajar las dos y que podamos entonces poder ir viendo tus avances y poder yo también aportándote para que el trabajo sea de la mejor manera. ¿Bien? Entonces, la idea es que en grupo ustedes respondan estas preguntas, ¿sí? Y entonces ya se genera el análisis. Pero entonces cuando nosotros hacemos este análisis aquí grupal, ya empezamos a verlo, bueno, pongámonos de acuerdo. Primero, ¿cuál va a ser el área que vamos a trabajar? Segundo, ¿cuáles son los cargos que vamos a trabajar? ¿Cierto? Y vamos a ir haciendo un análisis allí con respecto a cómo vamos a manejar el tema. ¿Bien? Ok. En ese orden de ideas y continuando aquí, ¿qué vamos a entregar? Vamos a entregar un documento con una portada, con introducción, objetivo general y específico. Vamos a adjuntar todos los trabajos individuales. Vamos a hacer la síntesis de todos los puntos, o sea, vamos a consolidar esa parte grupal. ¿Mm? Y tiene que tener conclusiones y referencias bibliográficas. En la parte de conclusiones, por favor, lo que les decía hace un momento, vamos a hacer la revisión de esos objetivos, tanto el general como los específicos, y vamos a mirar si cumplimos, si logramos esos objetivos, ¿cierto? En el desarrollo de este trabajo. Por favor, no olviden normas APA. Importantísimas las normas APA. ¿Bien? Preguntas. ¿Qué preguntas tienen ustedes, chicas? Yo tengo una pregunta, tutora, referente pues a la tabla donde toca diligenciar el tema de las actitudes, las emociones, los comportamientos. Ahí se va a colocar palabras claves o como tal un texto explicando la actitud. Es que esa parte no la tengo clara. Vamos a colocar un texto explicando la actitud, porque cuando colocas palabras clave, pues como que no queda muy claro cuál es la actitud y cuál es la actitud. Y la idea es que también podamos identificar esa diferencia entre lo que es una aptitud y lo que es una actitud. ¿Sí? ¿Está claro, Paola? Señora, Listo. Entonces, es así. Esa tablita va a quedar un poco robusta. Entonces traten de manejarla lo mejor posible. En algunos casos dicen, no, es que no me cabe todo en la tabla. Entonces, más que tabla, pues lo que pasa es que la tabla nos ayuda a hacer como la mirada general y nos ayuda a como a registrar mejor para cuando vayamos a hacer el análisis, nos queda más fácil hacer el análisis, porque algunos nos empiezan a colocar las cosas como en texto y con subtítulos, entonces como que uno dice, ¿cómo hacen para ver todo el escenario completo? Difícil. Entonces, precisamente ese es el tema. ¿Bien? Lucía, ¿alguna otra pregunta? No, señora, yo no tengo ninguna pregunta. Pues ya escuchando lo que está diciendo, sí lo tengo mal, es el cuadro. Yo escogí todas las áreas, o sea, sí, coloqué No, la actitud de cada uno, entonces del área administrativa, de las vendedoras, de las personas de confección, los coloqué todos. sí, es que precisamente eso era lo que yo estaba viendo cuando Sí, analizaba la guía, que cuando tú dices vendedor, y como hay 5 vendedores, como hay 6 vendedores, pues tú dices, ¿cómo hago para meter todo esto aquí? ¿Cierto? Por eso es que les digo que lo desglosemos así para que sea más fácil y para que pues al final nosotros podemos decir, no, mire, lo que pasa es que lo que necesitamos de un vendedor es que sea así, 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 así y que no me haga esto y esto y esto y esto. ¿Sí? Para poder delimitar el tema. Listo.
Entonces, así las cosas. Si no hay más preguntas, comencemos con este tema. Condicionamiento clásico. Miren, resulta que al principio, cuando se hizo la luz, cuando se hizo la psicología del consumidor, la psicología como tal, la psicología comienza a finales del siglo XIX y resulta que pues la psicología aparece por temas de guerra. Pues resulta que termina la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y empiezan a verse que hay personas que tienen problemas mentales posguerra, ¿sí? O sea, asistir a una guerra, eso es terrible. Entonces empiezan a darse cuenta que efectivamente cuando regresan a sus lugares de origen, las personas no son las mismas. ¿Sí? Por temas emocionales, por temas de shocks, ¿sí? O sea, en ese entonces no se hablaba de estrés postraumático, pero existía. Y resulta que en la Primera Guerra Mundial empezaron a darse cuenta que cuando enrolaban a personas al ejército y pues ya los mandaban allá y eran excelentes, o sea, en el entrenamiento eran excelentes militares, hacían su quehacer, todo el tema, pero resulta que llegaban a campo y ¡pum!, se paralizaban y ¡tan!, los mataban. Entonces, usted se podrá imaginar que usted se demora por lo menos unos 2-3 meses entrenando a una persona y después del entrenamiento llega y el primer día lo matan. Entonces, como que dicen, venga, pero no todo el mundo está capacitado para ser militar, no todo el mundo está capacitado para hacer esto. Entonces la psicología aparece en los primeros tiempos para hacer esa selección de las personas que tenían las habilidades, competencias, destrezas emocionales, físicas y demás para ocupar ese cargo, ¿sí? O sea, para estar en la guerra. Es terrible, ¿no? Que así comienza el tema. Entonces, a partir de ahí aparece la psicología porque empiezan a decir, bueno, dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro emocionar, suceden una cantidad de cosas. ¿Cómo sucede? Y entonces ellos tratan de explicar cómo es el funcionamiento de la psique. ¿Sí? Por eso es psique, es PS, ¿sí? Por eso es psicología. Y eso es, psique es la forma griega de decir mente. Entonces, psicología, el estudio de la mente. ¿Sí? En ese orden de ideas, al principio aparece como les decía hace un rato, todo el tema que tiene que ver con predicción y control. Necesitamos saber cómo funcionan nuestra mente, decían unos psicólogos, para poder controlarla, para poder controlar nuestras emociones, para poder, pues en ese entonces no se hablaba de emociones, sino de conductas. ¿Y por qué se hablaba de conductas? Porque es lo que vemos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para saber qué es lo que ocurre allá en la cabeza? Decían los primeros psicólogos. ¿Cómo hacemos para mirar qué es lo que ocurre allá adentro? Eso es como una caja negra, ¿sí? No podemos entrar a mirar cómo es que se producen las emociones o cómo es que se producen los sentimientos. Entonces, pues, ¿cómo hacemos para verlo? Con las conductas, con las formas en las que actuamos. ¿Sí? Entonces, aparece una serie de análisis y empieza a aparecer, pues estas son los primeros enfoques que aparecen, el conductismo, en donde lo que se trata es de analizar la conducta de las personas para poder controlarlas o cambiarlas, ¿sí? Entonces, el tema es que para poder hablar de conductas, lo que nosotros primero tenemos que hacer es seleccionar esos elementos básicos. Entonces, ¿qué tiene que haber? Para que hayan conductas, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber la presencia de un organismo, o sea, un ser, ¿sí? En ese entonces comenzaron haciendo análisis con animales, ¿sí? Y especialmente con ratas. ¿Y por qué con ratas? Los psicólogos nosotros
trabajamos primero, en los primeros semestres trabajamos con ratas. ¿Por qué? Porque pues son animales que son adiestrables, ¿sí? Que son simples y que tienen esa forma de manipularlos. O sea, nosotros podemos manejar esas respuestas, ¿cierto? Entonces, necesitamos un organismo, necesitamos un estímulo y necesitamos una respuesta refleja. ¿Qué es una respuesta refleja? Es algo que no lo controlamos, es algo que simplemente sucede. Fíjense que cuando los niños nacen, lo primero que hacen con el bebé es revisarle los reflejos, ¿sí o no? Entonces el médico ahí se los lleva mientras están allá arreglando a la mamá, se lo llevan y lo primero que hacen es, primero, le tocan el cachetico al niño. ¿Y por qué le tocan el cachetico? Porque necesitamos que el niño busque de mamar. Entonces, ¿sí? El niño busca chupar, ¿cierto? Y entonces le ponen allí como algo, en algunos casos le ponen así como el dedito y el niño chupa, ¿sí? Entonces, listo, reflejo 1, chupar. Si le ponen algo cerca a la cara del niño, el niño chupa, ¿sí? Estímulo 2, le cogen el piecito y le hacen así le tocan el piecito, ¿cierto? Y entonces, pues, como que le hacen cosquillas o no sé, sí, o sea, le tocan. Y el reflejo del niño tiene que ser retirar, ¿cierto? Entonces, si el niño retira o si el niño quita, esos son reflejos que no son condicionados, son reflejos que son nuestros, nacemos, son innatos, nacen con nosotros. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un par de ejemplos que dice, cuando saboreamos un limón o imaginamos un plato de mariscos con mucho limón. Entonces, fíjense que usted no lo controla, simplemente usted se imagina el limón e inmediatamente sus glándulas empiezan a producir, imagíneselo así, bien verde, y usted que viene, le mete el mordisco. Entonces, usted inmediatamente siente que las glándulas salivales, las sublinguales sobre todo, siente como un corrientazo, con un calambre, ¿cierto? Eso son una respuesta refleja, que no está controlada por mi sistema, o sea, que yo no inconscientemente lo produzco, ¿cierto? Cuando viene un objeto directamente a la cara, ¿sí? Usted simplemente y ya, o sea, usted trata de no hacerlo y lo hace, ¿cierto? Las áreas próximas a los órganos sexuales, toda esa parte del organismo, usted lo medio tocan y usted como que, ¿sí? Inmediatamente tiene una reacción. Cuando ponemos la mano sobre la estufa, cuando algo está caliente, ¿sí? Nosotros lo retiramos sin pensarlo, simplemente sucede, ¿cierto? Entonces, eso es una respuesta refleja, algo que nosotros no controlamos. Así entonces, la segunda condición, ojo porque estamos hablando de condicionamiento clásico. La segunda condición es que se asocie un estímulo a algo, un estímulo que se asocie temporalmente a algo que no se puede controlar, o sea, algo que es habitualmente neutral con algo que sí, que no podamos controlar. ¿A qué me refiero con eso? Hay un estímulo neutral, ¿cierto? Bueno, yo quiero contarles, por ejemplo, a ver si está. Pavlov, este señor, fisiólogo ruso, 1849-1839 vivió este señor. Él es premio Nobel de la Medicina en el 1904 por estudios en el aparato digestivo. ¿Qué hizo este personaje? Resulta que él trabajó con perritos, ¿cierto? Y entonces lo que hacía él era que él cogía al perrito y lo ponía en esta maquinaria como la están viendo aquí en esta diapositiva, ¿cierto? Y resulta que él le presentaba el platico de comida al animal, pero mire que lo tiene ahí amarradito, ¿no? Está bien amarradito el animalito. Y tiene aquí un aparato, ¿cierto? Y se lo pone en la boquita,
al animal. Y entonces resulta que él le presentaba el plato de comida al animal. Pero ojo que no lo dejaba comer, ¿cierto? Simplemente le mostraba la comida. Y entonces resulta que pues lo tenía conectado a ciertas maquinarias además, porque pues apenas el animal veía la comida, empezaba a salivar. ¿Sí? Eso es una respuesta involuntaria del sistema nervioso. Usted apenas siente el olorcito de la comida, usted empieza a salivar. Así pasa con los animales y sobre todo este tipo de mamíferos, nosotros este tipo de mamíferos, ¿cierto? Entonces él dice, eso es un estímulo, la comida es el estímulo y el reflejo es la salivación, ¿sí? Ese reflejo no condicionado es la salivación. ¿Por qué es un reflejo no condicionado? Porque es biológico, porque no lo podemos controlar, porque y sobre todo si tenemos hambre, eso empieza uno a salivar independientemente de que uno diga, no salive, no salive. No, eso sucede, ¿cierto? Es como, no se ponga colorado, no se ponga colorado, eso no lo podemos controlar. Asimismo la salivación. En ese orden de ideas, lo que hizo Pablo fue que empezó pues a investigar estos animales y empezaron a ver que efectivamente vamos a hacer un condicionamiento. Entonces, le mostraban la comidita al perrito y el perrito empezaba a salivar, ¿cierto? Y resulta que empezaron a hacer un condicionamiento en donde ponían un sonido, ¿sí? Bling, esto es un diapasón, ¿sí? Entonces le ponían un sonido, bling, y le mostraban la comida. Bling, y le mostraban la comida. Bling, le mostraban la comida. Entonces, el animal empieza a asociar el sonido con la comida. ¿Mm? Entonces, resulta, pues ojo que al principio le hacían el bling y el animal no salivaba. ¿Cierto? Porque pues, a medida que le presentaban el bling con la comida, el animal empieza a salivar y al final de todo el proceso solamente tienen que hacer el bling para que la persona empiece a salivar o para que el perrito, en este caso, empiece a salivar, ¿cierto? No necesariamente ve la comida, sino que ya suena bling y el animal empieza a salivar porque ya tiene ese condicionamiento. A eso se refiere, a que tengo un estímulo, tengo una respuesta que es una respuesta del organismo normal, ¿sí? Que viene innato con el organismo, ¿sí? Una respuesta que viene innata con el organismo y la asocio con un estímulo que no tiene absolutamente nada que ver, que es el bling, ¿sí? Y usted empieza a salivar. O pues el animal, en este caso, empieza a salivar. ¿Mm? Eso es lo que se llama un condicionamiento clásico. Que yo tome una respuesta que es biológica, que viene conmigo, que es innata, y yo la condiciono. Por ejemplo, si yo empiezo a generarle un estímulo a usted como este, ¿ustedes han tomado Coca-Cola? Sí, señora. ¿Les gusta la Coca-Cola o no les gusta la Coca-Cola? Sí. Imagínese usted un día de calor. ¿Sí? Así, calor terrible, así, y usted precisamente ese día se puso una chaqueta. Y resulta que siente usted la boca absolutamente seca, pero seca, seca, ¿sí? La nariz, todos los ojos así secos, secos, el calor, siente que usted está sudando, deshidratándose, ¿sí? Y entonces le sirven, usted va a una tienda o a una cafetería y pide una Coca-Cola bien fría, helada, congelada. Y le traen a usted un vasito. Y usted escucha, alcanza a escuchar allá cuando clan, clan, caen los hielitos en el vaso. ¿Sí?
y le traen a usted el vaso con hielo y la gaseosa. Y usted coge, la sirve y empieza a servirla. Y empieza el sonido, ¿no? Del gas. ¿Sí? Y empieza truco, 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 ¿sí? Hasta que la sirve en el vasito. Y usted coge ese vaso y se lo acerca. Y lo siente bien frío, heladito. ¿Sí? Y se va acercando al vaso, se va acercando. Y empieza a sentir las burbujitas en la nariz, así las burbujitas que le hacen como cosquillitas, y siente el olor dulce, ¿sí? Ese olor acaramelado que tiene la Coca-Cola. Y usted con ese calor, así todo sudado, y se acerca al vaso, y cuéntenme quién está salivando. Si hicimos bien el ejercicio, no las dejé tomarse la Coca-Cola. Si hicimos bien el ejercicio, efectivamente usted empieza a imaginarse todo eso y no necesita tener la Coca-Cola ahí, sino que usted siente ya el deseo de tomarse esa Coca-Cola. En eso son especialistas eso es psicología del consumidor. Son especialistas los de Coca-Cola. Son muy buenos en ese tema, porque cogen ese y hacen ese condicionamiento clásico. Entonces, ya nada más, ni siquiera tienen que hacer nada más, sino que ya ponen su comercial, pim, 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 pirin, y usted inmediatamente Coca-Cola, ¿cierto? O, por ejemplo, café Águila Roja. La Navidad, y usted ya se imagina la Navidad y se le viene a usted a la cabeza una cantidad de cosas. Eso es condicionamiento. Eso es condicionamiento. ¿Bien? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Qué me dicen? ¿Quedó claro? Sí, señora. Ah, bueno. Entonces, pues ahí estamos nosotros viendo qué es ese condicionamiento clásico, ¿cierto? Y pues efectivamente se trabajó mucho ese tema pues en la psicología, ese tema del condicionamiento clásico, y pues nosotros trabajamos mucho los psicólogos con raticas y nosotros organizamos ese tema de esa manera. Eso es como una síntesis así de lo que es el condicionamiento clásico. Ahora vamos a ver qué es el condicionamiento operante, ¿sí? El condicionamiento operante o el condicionamiento instrumental que lo hizo Frederick Skinner. Skinner es 1938, es el duro, y precisamente Skinner se llama el director de Bart Simpson, ¿sí? Es por eso. Porque el condicionamiento operante o el condicionamiento instrumental es el que se empezó a utilizar en los colegios, ¿sí? Sí, somos efectos. Somos efectos. ¿Bien? Entonces, resulta que nosotros tenemos unas respuestas a unos estímulos que son seguidas por la satisfacción que se fortalece y se mantiene en el repertorio conductual. Esa es la ley del efecto Tourette. Ya les explico bien. Y segundo, las respuestas son seguidas por un displacer y se deshabilitan y se inhiben. Entonces, necesitamos aprender a emitir o a evitar cierta respuesta debido a sus consecuencias. A ver, ¿de qué se trata eso? Aquí no estamos hablando de respuestas fisiológicas, sino que estamos hablando de respuestas que se aprenden, ¿sí? Entonces, por eso es que se aplica en el colegio, porque son respuestas aprendidas. Entonces, la idea es que este condicionamiento operante tiene que ver con unos estímulos que se generan para que se produzca o no se produzca una cierta respuesta, ¿sí?
¿Ahí estamos? ¿Sí es claro o no es claro? Entonces, en ese orden de ideas, yo necesito que una persona aprenda y que haga algo bien, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar ese estímulo-respuesta que ya estábamos hablando en el condicionamiento clásico, pero con una respuesta aprendida. Entonces, la idea es que vamos a modelar el comportamiento de una persona operando el ambiente. Entonces, si la persona hace lo que yo quiero bien, le voy a dar un premio, un refuerzo. Si la persona hace lo que yo quiero mal, le voy a dar un castigo, ¿cierto? Entonces, en el colegio, por ejemplo, tenemos las notas, ¿sí? Si usted hace bien la tarea, le pongo 5. Y si usted hace mal la tarea, le pongo 1. Lo que yo quiero es que el estudiante busque obtener siempre el 5, que es el reforzador, porque usted pasa, aprueba, puede ver otra cosa, va creciendo, va viendo semestre a semestre, ¿cierto? Pero si usted no hace bien la tarea, le pongo 1. Ahí está su castigo y le toca volver a verlo. ¿Sí? Entonces, pues, estas son como esa idea de refuerzo que se genera en ambientes y que fíjense que son actividades o que son conductas aprendidas, ¿sí? Ojo que la diferencia entre el condicionamiento clásico y el operante es que el clásico son respuestas que son inherentes al cuerpo, ¿sí? Que nacen con uno, y el condicionamiento operante son respuestas aprendidas. Por eso es que nosotros en el curso estamos hablando de respuestas aprendidas, del condicionamiento operante, ¿cierto? Y estamos hablando de refuerzos y estamos hablando de castigos. Entonces, el comportamiento estamos buscando que la persona haga un comportamiento esperado, que obtenga la respuesta y que evite el castigo, ¿sí? En ese orden de ideas, Skinner genera la caja de Skinner, ¿cierto? Para hacer sus experimentos, para identificar esos principios de la ley del efecto de Thorndike en los ratones. ¿Y de qué se trata? Les voy a explicar de qué se trata porque, pues, para que ustedes entiendan cómo es la diferencia. Resulta que esta es la caja de Skinner, ¿cierto? Y, pues, la idea es meter el ratoncito en la caja de Skinner. Entonces, ojo que aquí esto está conectado a la electricidad, ¿cierto? Y estas son barras metálicas. Entonces, el animalito está en contacto con las barras metálicas. ¿Ya evidencian para dónde va la cosa? Resulta que al animalito se le deja, pues eso se llama deprivación. Entonces, no se le da de comer al animalito. Y resulta que la cajita tiene una palanca, una palanquita, 2 luces, una que es verde y una que es rojita, y aquí que es un dispensador de comida. Esa es la caja de Skinner. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos que la ratica aprenda a bajar la palanca. ¿Sí? Ojo, la rata tiene hambre. Entonces, pues la rata tiene hambre y se ve ahí metida y como que, ¿y ahora yo qué hago? Tengo hambre, ¿sí? Y entonces resulta que por accidentalmente la rata viene y toca la palanca. O sea, ojo porque el observador, el experimentador siempre tiene que estar observante. ¿A qué hace la rata? Entonces la rata viene y viene, ¡tum! Toca por equivocación la palanquita. Por equivocación, ¿sí? ¿Cómo que? La tocó. Y entonces apenas tocó
la palanquita, ¡pum!, le cayó comida. Y entonces la rata va y ¡chum!, se come la comida y dice, venga, ¿y por qué me dieron comida? ¿Qué fue lo que hice? Venga, a ver, yo quiero más comida. ¿Qué fue lo que hice? A ver. Y empieza a analizar. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? Y empieza a hacer el mismo recorrido que hacía hasta que, ¡pum!, otra vez accidentalmente toca la palanquita y ¡pum!, cae la comida. Entonces, la asocia. Yo toco la palanca y me dan comida. Ok. Y entonces empieza a tocarla. Y entonces ya uno dice, no quiero que solamente la toque, quiero que la baje. ¿Cierto? Entonces, toca la palanca y le doy media comidita, poquito. Le doy media. Y pues, ¿esto por qué? Y entonces el animal se molesta y va y se le manda encima la palanca. Y cuando se le manda encima la palanca y la baja, ¡pum!, le mandan más comida y le mandan más grande. Entonces el animal dice, si bajo la palanca, me van a dar más grande. Y entonces el animal empieza a bajar la palanca para que le den más comida, a bajar la palanca para que le den más comida, ¿cierto? Ese es un comportamiento aprendido. El animal no sabía bajar palancas y termina aprendiendo a bajar la palanca para que le den comida. Es un comportamiento aprendido. Y a medida que pasa el tiempo, se van generando otro tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, resulta que el animal dice, bueno, cuando bajo la palanca me dan comida, entonces viene y ¡prum!, se para en la palanca y la presiona todo el tiempo y se queda ahí encima de la palanca y dice, venga, pero ¿por qué no me dan mi comida? Y ¡ran!, le pasan un electrocutón por las patas, ¿sí? Le mandan un corrientazo. Entonces, ¡ay!, suelta la palanca. Entonces dice, no, esto no lo puedo hacer, ¿sí? No me puedo quedar pegado a la palanca, sino que tengo que soltar porque si la toco mucho tiempo me pasan un corrientazo, ¿sí? Y el animal aprende a que es bajando la palanquita. Entonces, en ese orden de ideas, el reforzador es la comida, ¿sí? El castigo es el corrientazo y la conducta deseada es bajar la palanca. ¿Eso queda claro? Sí, señora. Con eso entiendo mejor cómo es el tema de los reforzadores y las conductas y las castigos. Sí, señora, ya queda un poco más claro. Bueno, el tema es, pobres ratas, en esa época pues, tanto Skinner como Pavlov, que trabajó con animales, fue una cosa terrible, porque de hecho al principio Pavlov, para saber si los animales estaban salivando, tenía que cortarles la garganta, y habían perritos que vivían por lo menos unos 10 días con la garganta así expuesta. Les estoy haciendo esto como un reforzador negativo, y más adelante van a ver cómo es el tema del reforzador negativo, porque resulta que nosotros nos acordamos mucho de cosas negativas. Y entonces, cuando yo les digo el corrientazo que le pasaba a la rata, usted se va a acordar del corrientazo de la rata, ¿cierto? Y cuando le cuento de los perritos con las gargantas abiertas, usted se va a acordar de Pavlov y se va a acordar de Skinner. En la Primera y la Segunda Guerra, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo científico fue impresionante porque se pudo experimentar con humanos sin todas esas convenciones y sin todos esos lineamientos que pues tenían de códigos de ética y de bioética para el manejo, sobre todo con humanos. Gracias a Dios en la actualidad no experimentan con humanos, pero pues pues las experimentaciones con animales también están siendo controladas porque pues hay muchas empresas que manejan esos experimentos de la reacción en la piel de ciertos animales, conejos, animales que, pues sobre todo lo que tiene que ver con maquillaje, con estética, que se hacen esos experimentos, esos procedimientos y esos protocolos que se hacen, que pues bueno, vamos a mirar a ver si de pronto
una válvula funciona, entonces vamos a ponérsela a un cerdo, que es como lo más parecido a un humano, para ver si funciona en el cerdo antes de ponérsela a un humano, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, esto también nos hace un llamado como a la bioética, y pues el tema también del conductismo y el condicionamiento tanto clásico como operante nos llama a la ética y al manejo de estos temas como con pinzas, ¿no? Porque pues la idea es que estamos trabajando con personas. Yo creo que con esto ya nos vamos como un poquito más claros de qué es eso del conductismo clásico, qué es eso del conductismo operante, y cómo lo vamos, y cómo ese conductismo clásico y operante se manejan, se empieza a introducir en ciertas organizaciones. Por ejemplo, el colegio, nosotros aprendemos a partir de los estímulos condicionantes, todo eso de Skinner. De hecho, él hizo experimentos así, hasta con su hija experimentó, y él hizo un diseño de una máquina de aprendizaje, que fueron los primeros colegios, ¿sí? Entonces, para que los niños aprendieran de ciertas formas, ¿no? Pues el tema no era tanto como imagínese, ponerle a uno electricidad en la silla para que si se distrae un poquito le pone el corrientazo para que siga poniendo atención. Entonces, y cosas como esas que se utilizaban por allá a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces la idea es manejar con cuidado todo este tema, porque pues la idea no es que nosotros nos convirtamos en una serie de manipuladores, sino que nosotros podamos de verdad implementar ciertas estrategias para que funcione, para que efectivamente se den los procesos dentro de la empresa, ¿cierto? ¿Alguna otra inquietud, alguna pregunta, algo más? Ya vamos cerrando nuestro proceso del día de hoy. Ya casi cumplimos las 2 horas de estar aquí conectados. Les agradezco mucho, Lucía, les agradezco mucho a Paola. Ya les comunicaré cuándo vamos a hacer nuestro encuentro CIPAS, ¿sí? Por el hecho de estar ustedes aquí conmigo el día de hoy. Voy a sumarle a ustedes dos, a Lucía y a Paola, voy a subirles 5 puntos en la fase 2, ¿sí? Porque pues nada más estuvieron ustedes dos, Lucía y Paola Monsalve. Entonces las tendré en cuenta para ponerles 5 puntos por la participación en esta web. Muchísimas gracias por estar. Ya les dejaré entonces también la nota ahí en nuestro Teams, en nuestro curso, noticias de curso, la grabación de este encuentro sincrónico, y adicional pues les dejaré también la citación a nuestro primer CIPAS para que pues podamos ir desarrollando esta fase. Y cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cosa que tengan, las comunicamos en nuestro primer CIPAS. Les voy a contar pues las diferencias entre los enfoques epistemológicos y cómo esos enfoques epistemológicos de la psicología se pueden evidenciar en los contextos organizacionales. ¿Bien? Entonces, pues si no hay más preguntas, si no hay más inquietudes, voy a detener la grabación. Muchísimas gracias por la participación. A usted, doctora, muchas gracias.